no es simplemente que no han tomado medidas, sino que activamente han realizado actividades que aumentan el riesgo del contagio. Buenos días, bienvenidos a la nueva edición de Forum 2000 Online Chat, donde en una serie de entrevistas discutimos sobre los actuales desafíos a la democracia y libertad en el mundo. Hoy vamos a hablar con Amaya Coppens, una activista, líder estudiantil y miembro del Movimiento Universitario 19 de Abril, que es un movimiento estudiantil que surgió en el año 2018 en Nicaragua durante unas protestas masivas contra el gobierno. Y además, este año le ha sido otorgado el Premio Internacional de Mujeres de Coraje, que es un premio otorgado anualmente a mujeres de todo el mundo que han demostrado un coraje y liderazgo en la defensa de derechos humanos. Hola Amaya, bienvenida. Hola, muchísimas gracias por tenerme en este espacio. Gracias. Hoy en día la situación en Nicaragua es muy grave, ya que el gobierno de Daniel Ortega niega la pandemia y no hay suficientes medidas de prevención en el país. ¿Y cómo tú personalmente describirías la situación actual en el país? Bueno, actualmente tenemos cómo realmente se van sumando, pues, es decir, son varias situaciones una sobre otra. Iniciamos con la crisis sociopolítica, que realmente creo que cabe recalcar, pues, que las actitudes autoritarias de este régimen no iniciaron en el 2018, sino desde mucho antes. El primer preso político, Marvin Barnes, realmente data del 2011. Tenemos a la fecha, bueno, después de más de 1000 detenciones arbitrarias, tenemos ahorita a la fecha alrededor de 91 presas y presos políticos que se mantienen todavía dentro de las cárceles, todavía siguen capturando, asediando y llevando a cabo, pues, juicios completamente ilegales, donde todas las pruebas, pues, son inventadas y hay una complicidad completa, pues, de todas las instituciones del Estado, y en este sentido particularmente de la Corte Suprema de Justicia, de la Fiscalía, de la Policía, del Ejército. Tenemos, bueno, como dije, justo el día de ayer declararon culpable, pues, a otro grupo de presas y presos políticos. De igual manera, ahora, justo el 19 de julio, en el aniversario 41 de la Revolución Sandinista, ha habido un pico realmente, un incremento de la violencia, incluso un asesinato a sangre fría en frente de su madre, en frente de familiares, a una persona opositora por el simple hecho de gritar "Viva Nicaragua libre". Eso fue justo ahora, el 19 de julio. Lo asesinaron de un balazo en la cabeza. Y bueno, estamos esperando a ver qué sucede, porque realmente no se puede hablar, pues, de justicia en Nicaragua actualmente. E incluso, pues, la ley de amnistía que utilizaron para sacar a muchos presos y presos políticos, incluyéndome a mí, en junio del 2019, realmente fue utilizada, bueno, una ley unilateral completamente, y que no toma en cuenta a las víctimas, con muchos vacíos, y que además ya fue utilizada por ellos mismos para sacar a la única persona que había sido detenida por los más de 300 asesinatos que han ocurrido. El asesinato de la estudiante brasileña Reina de Lima, y que salió con la ley de amnistía igual que nosotros. Es decir, no hay justicia en Nicaragua, y pues a nivel de la pandemia, pues el COVID realmente viene a encontrarnos con un vacío de poder. No es simplemente que no han tomado medidas, sino que activamente han realizado actividades que aumentan el riesgo del contagio, y que además han puesto barreras
al personal de salud. En este sentido, por ejemplo, siguen organizando actividades, siguen organizando, por ejemplo, elecciones de concursos de belleza, etcétera. Siguen promoviendo, por ejemplo, inauguraciones de carreteras y demás. Y se han encargado realmente, al igual pues que en el gobierno en general, con todos los temas, de esconder activamente información acerca de la realidad de lo que estamos viviendo, incluso llegando a despedir a personal de salud que ha contado la realidad que se vive en los hospitales. Fueron alrededor de 15 despidos además cabe recalcar, especialistas, no solamente médicos generales, sino especialistas, que en estos momentos, con las situaciones precarias que tenemos en el sistema de salud pública, realmente hacen mucha falta. Además de eso, de no contribuir pues, a combatir esta pandemia, realmente han retirado las exoneraciones de los ventiladores artificiales, al igual que han aumentado los impuestos en todos los instrumentos pues, que necesitan los médicos que están en primera línea, como por ejemplo mascarillas, guantes, tanques de oxígeno. Es decir, realmente no tiene ningún sentido la manera en que han actuado, que es, bueno, al igual que todo lo que han venido haciendo, completamente criminal. Y eso lo demuestra, por ejemplo, las cifras de alrededor de 90 personas del personal médico que han fallecido de coronavirus. Porque incluso al inicio de esta pandemia, no les permitían utilizar mascarillas, porque decían que no estaba sucediendo nada en Nicaragua a pesar de la sintomatología, a pesar de tener a gente desvaneciéndose en las calles. Obligaban al personal médico a no ocupar mascarillas, a no usar ninguna medida, e incluso no permitían en su momento pruebas a personas que no hubiesen venido del extranjero, porque decían que no había contagio comunitario. Entonces, a pesar de toda la sintomatología, no eran diagnosticados como coronavirus porque no se les realizaban las pruebas. Por ejemplo, otro acto absurdo fue, justo en esta semana, reiniciaron las clases en los colegios públicos. Cabe recalcar que han habido alrededor de 30 docentes igual fallecidos, porque los han obligado a mantener un aire de normalidad y no les han dado las condiciones para poder protegerse. Y pues es en ese sentido también, creo que muy significativo pues la última decisión de la OPS de utilizar datos que no son los oficiales, de utilizar datos del Observatorio Independiente, por ejemplo, porque es muy claro, pues, las cifras que no concuerdan. Según el Ministerio de Salud, solamente hay en la actualidad alrededor de 109 fallecidos, cuando según el Observatorio Ciudadano han habido alrededor de 2.397. Es decir, las cifras hay una diferencia abismal, y eso que sabemos, pues que hay claramente un subregistro, porque ahorita las pruebas se mantienen centralizadas, nadie más que el Ministerio de Salud puede hacerlas, y lo que es aún más, o sea, lo que es todavía más espantoso pues de esa situación es que incluso con esto han querido comercializarlo, han querido sacarle provecho. Salió una noticia hace poco sobre el cobro que realizarían de $150 para realizarse pruebas de coronavirus. En caso de que personas quisieran salir del país, para poder cumplir con las medidas tienen que pagar estas pruebas de $150, que cabe recalcar que o vienen de donaciones
al Estado o son pagadas con nuestros impuestos, pero que se mantienen centralizadas y ahora están incluso con esto intentando sacarle provecho. ¿Y cuál crees que puede tener el rol la comunidad de Nicaragua o los jóvenes, los movimientos estudiantiles o la sociedad civil para mejorar esta situación? Como es obvio que el gobierno no va a imponer ninguna restricciones para prevenir los contagios. Bueno, mira, realmente nosotros como diferentes movimientos, como diferentes plataformas pues, que se han generado en torno pues, a las necesidades de lidiar con la situación, en torno sobre todo pues, a llenar este vacío de poder que hay actualmente, pues se han encargado en estos momentos de cumplir, pues de realmente intentar promover acciones que vayan a mitigar el contagio, principalmente pues a nivel informativo, a nivel también de, por ejemplo, conseguir donaciones para el personal de salud y etcétera. Pero realmente ante el vacío de poder, ante la falta de medidas de este régimen, realmente es más que todo son medidas individuales de la población. Aquí ni siquiera se ha establecido una cuarentena, realmente es cada persona que ha decidido pues resguardarse. Y bueno, ¿en qué posición se encuentra ahora la oposición en contra del régimen de Ortega, o sobre todo con respecto a las elecciones que tendrán lugar en Nicaragua el año próximo? ¿Cuáles son las condiciones de la oposición? Mira, realmente es bien difícil plantear la situación, como te dije pues anteriormente. Absolutamente todas las instituciones del Estado están coartadas desde hace 13 años, pues de seguido ha estado Daniel Ortega en el poder, y durante todos estos años se ha encargado de poner únicamente a las personas que son de su confianza, de manipular por medio de políticas clientelistas a las personas, y eso en todas las instituciones, incluyendo, por ejemplo, en las universidades públicas, que eso fue realmente el inicio, pues también de esta revuelta social, al momento de querer obligar a los estudiantes que tenían algún tipo de beneficio, porque todo lo que este régimen ha dado, lo ha dado de esa manera, como un regalo. Como por ejemplo un techo solidario, un chancho solidario, todo ha sido como regalos y no como parte de una política pública. Entonces, es en ese sentido, pues que desde hace años realmente necesitas un aval político para conseguir un trabajo, para conseguir una beca, para ser tomado en cuenta, pues en general, en este país. Entonces, en ese sentido ha sido bien difícil porque vemos cómo está enraizado absolutamente todo en Nicaragua. No podemos hablar actualmente de una democracia con la ley electoral que tenemos, y para realmente poder hablar de elecciones libres, de elecciones transparentes, hay condiciones mínimas pues que deberían de cumplirse, como una reforma a la ley electoral. Pero pues también es impensable hablar de eso teniendo todavía, como te dije, a 91 presas y presos políticos que siguen todavía dentro de las cárceles, con los asesinatos, como te dije, que son parte del día a día, como fue en la primera el 19 de julio, pero también que se siguen dando sobre todo en zonas rurales, con la complicidad total del ejército y de la policía. Entonces hay garantías que deberían de cumplirse, que fueron parte normalmente de los acuerdos
en el diálogo en el 2018 y que no se han cumplido absolutamente ninguno de estos, incluyendo la liberación de los presos políticos, el cese del asedio, el cese de la represión, el retorno seguro de los exiliados, que cuentan alrededor de 100.000 nicaragüenses actualmente, y en ese sentido también cabe recalcar que Nicaragua es el único país en Centroamérica que no está cedulando en el exterior, es decir, que todas estas personas que tuvieron que huir ahorita no serían tomadas en cuenta. También unas elecciones con la ley electoral como tenemos ahorita y con esta dictadura corriendo en las elecciones significaría que, bueno, también el Consejo Supremo Electoral está completamente cooptado, es decir, como estamos ahorita y sin observación internacional, no hay confianza, pues, para nada en que vayan a ser elecciones libres. Y además, en el caso de suceder, y si quedase en segundo lugar el Frente Sandinista, esto, por las diputaciones regaladas que hay en Nicaragua, significaría inmunidad para este dictador. Inmunidad con todo lo que ha venido haciendo, que parece realmente pues, algo impensable. Entonces, estas son un poco las preocupaciones pues, de la oposición en estos momentos, y se ha buscado en ese sentido cómo presionar para que se cumplan estas condiciones. En ese sentido se conformó la Coalición Nacional, conformado por varias organizaciones de la oposición, la Unidad Azul y Blanco, la Alianza Cívica, igual incorporando pues, a los estudiantes y a los partidos políticos, al movimiento campesino, y es en ese sentido pues, que se está trabajando. Y una última pregunta con respecto a la comunidad internacional y su rol en debilitar el régimen de Ortega. ¿Qué crees que hay que hacer para aumentar la presión internacional o qué hay que hacer para que esta presión sea más efectiva? Bueno, mira, definitivamente siento, en estos últimos días pues llegó la noticia de las sanciones de parte de los Estados Unidos hacia Juan Carlos Ortega, el hijo de la pareja dictatorial, y de Mujica, quien es igual un testaferro de este régimen. Ya han habido en ese sentido varias sanciones, tanto de Estados Unidos como de la Unión Europea. Nosotros sentimos, eso no solo pues, por el debilitamiento del régimen, pero también a nivel de la población, de sentir que todavía el tema de Nicaragua es hablado afuera, es súper importante, y por eso te agradezco muchísimo este espacio pues, para poder hablar de la situación en Nicaragua. Todavía siento yo es necesario hablar de sanciones a otros cómplices directos pues, de esta dictadura, como por ejemplo a la Corte Suprema de Justicia, a la Fiscalía, como por ejemplo al Ejército como institución. Si bien ya se sancionó a Avilés, el jefe del Ejército todavía pues como institución, ellos han sido cómplices directos de esta dictadura y se vieron al momento de la represión el uso de armas que nadie más que el Ejército tiene. Y estos han sido identificados directamente como los autores y coautores de asesinatos, sobre todo en zonas rurales. Eso en un sentido también hacer eco pues, de la demanda de reformas electorales para tener realmente elecciones. Es muy preocupante porque se vayan a validar elecciones que por la falta de transparencia actual, por la ley electoral que tenemos actualmente, realmente no cabe hablar pues, de democracia, de transparencia. Y igual hacer presionar para el retorno de organismos internacionales para realmente ver en el terreno lo que está sucediendo. Que bueno, ellos fueron expulsados del país en el 2019 y el retorno, pues, considero que es súper importante. Es decir,
El gobierno ha mantenido un discurso de todo está normal, pero no permite el ingreso de organismos internacionales. E igual en ese sentido, ahorita con la pandemia, igual la OPS llamó a apertura del país para ver en terreno realmente cómo está la situación con respecto al coronavirus. Es decir, yo siento que en esos ejes se puede presionar y sobre todo estando pendientes pues, de la situación, donde tenemos en el día a día crímenes de lesa humanidad que siguen sucediendo. Muchas gracias por explicarnos un poco, Amaya, lo que pasa en Nicaragua ahora. Gracias por la entrevista y que estés bien. Muchas gracias a vos.